noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas. ¿Qué, profe? Buenas, buenas. Buenas noches. En la clase de ayer quedó una pregunta que hizo Mayelin, creo, de la materia orgánica transfílica. En verdad la materia orgánica es muy diversa, entonces la de origen natural se subdivide en varios grupos, que es la materia o sustancia transfílica, la hidrofóbica y la hidrofílica. Estas, en el caso del artículo que vimos ayer, se estudian porque dependiendo de cuál es la concentración de estas materias orgánicas, pues, o de estas sustancias orgánicas, se van a generar diferentes subproductos dependiendo del tipo de desinfectante químico que se esté utilizando. Entonces, ya creo que la respuesta está clara, la pregunta está clara. Y podríamos empezar con nuestra clase de hoy, que vamos a hablar de la desinfección con lámpara ultravioleta. Yo les voy a compartir pantalla para que demos inicio a la clase. Lámparas. ¿Cuáles tipo de lámpara ultravioleta hay? ¿Qué sustancias tienen efectos negativos o impiden una correcta desinfección? Entre otros puntos. Bien, las lámparas ultravioleta o la desinfección con radiación ultravioleta utilizan lo que es la radiación UV para generar su acción desinfectante. Entonces, la radiación ultravioleta, como ustedes pueden ver en esta imagen, es la que se comprende o la que se encuentra en una longitud de onda entre 400 y 100 nanómetros. La radiación ultravioleta es radiación electromagnética. Normalmente, o está bien estudiado, que entre las longitudes de onda de 200 a 280 nanómetros se destruye el material genético de un amplio rango de microorganismos. Debido a esto, las radiaciones electromagnéticas son el fundamento, o más bien, este es el fundamento de eliminación de los microorganismos a través de las lámparas ultravioletas.
¿Cuál sería el mecanismo de acción o de desinfección de estas lámparas? Bien, cuando los microorganismos se encuentran expuestos a una dosis de radiación ultravioleta, normalmente las lámparas estándares entregan 253 nanómetros de longitud de onda, entonces se causa un daño en el ADN de ese microorganismo. Las células absorben esa radiación ultravioleta y causa el daño en el material genético del microorganismo que impide que se reproduzca. Causa una disrupción metabólica y por eso afecta el mecanismo reproductivo. Por eso fue que le dije ayer que las lámparas ultravioleta, más que eliminarlo, lo que hacen es que castran el microorganismo, o sea, inhabilitan su capacidad de reproducción. Y como no se pueden reproducir, ustedes saben que las enfermedades que pueden generar los microorganismos van a depender de la cantidad de ellos que se encuentren presentes. Entonces, a la lámpara ultravioleta, inhabilitar su capacidad reproductiva, no se pueden multiplicar y cuando agoten su ciclo de vida, pues van a perecer. En esta imagen vemos lo que pasa. Esta sería una célula de un microorganismo. La radiación ultravioleta puede atravesarlo y daña el material genético que está adentro de esas membranas. Así se vería el ADN de un microorganismo antes de su exposición con la radiación ultravioleta y después de su exposición ven cómo ya está acá dañado. Por eso no se puede multiplicar. ¿Cómo funciona una lámpara ultravioleta? Bien, el agua entra por una parte de la lámpara, recorre todo el interior de la lámpara ultravioleta y sale por la otra apertura que tiene esta misma lámpara. Normalmente las lámparas ultravioletas tienen la carcasa es de acero inoxidable. Adentro de esa carcasa hay un cuarzo, un tubo de cuarzo, donde va a ser introducido lo que es la lámpara. El tubo de cuarzo tiene la finalidad de proteger la lámpara porque esa lámpara no se puede humedecer. Si se moja, se quema y la lámpara pues se daña. Entonces, toda el agua que entra es desinfectada y cualquier microorganismo que se encuentre en el camino pues va a ser neutralizado. Acá vemos esta imagen, ese sería el cilindro de acero inoxidable. Ese es el tubo de cuarzo y dentro del tubo de cuarzo entonces va lo que es la lámpara ultravioleta. Otra imagen que tenemos acá, esta ya sería la lámpara ultravioleta. Dentro del tubo de cuarzo, afuera del tubo de cuarzo, adentro los componentes de la lámpara están los electrodos de tungsteno y el vapor de mercurio y argón. Que son los que emiten las longitudes de onda que van a atravesar a los microorganismos y van a causar el daño en el material genético. Acá con las lámparas ultravioleta, Ersin, que creo que fue el que hizo en una de las clases el comentario de la absorbancia y la transmitancia, acá sí se aplican esos conceptos. Siempre en las lámparas ultravioleta, al igual que cuando hacemos análisis de laboratorio por espectrofotometría o espectrometría, se utilizan esos términos
Y lo que se refieren es, por ejemplo, la transmitancia indica la cantidad de energía que puede atravesar un cuerpo. Entonces, en las lámparas se utiliza porque los suplidores te deben de indicar cuál es la transmitancia de esa lámpara, qué cantidad de energía va a atravesar la masa de agua que esté fluyendo a través de la lámpara. Y la absorbancia también se utiliza porque la absorbancia es la cantidad de luz que absorbe un cuerpo o una sustancia. Entonces acá esos términos sí se aplican. Dentro de las lámparas ultravioletas tenemos a grandes rasgos dos separaciones que son la lámpara de baja presión y la de mediana presión. Las lámparas de baja presión son las estándares, son las de uso más común y generan una luz ultravioleta monocromática. La longitud de onda que utilizan es de alrededor de los 254 nanómetros, entre 250 y 254 nanómetros. La lámpara de mediana presión son policromáticas y emiten una luz en continuo entre 185 y 400 nanómetros. Aquí vemos lo que son las lámparas a una definición más profunda de las lámparas ultravioletas de baja presión. Como 10 se consideran monocromáticas y siempre van a generar como un pico de 254 nanómetros. Normalmente funcionan aproximadamente 40 grados Celsius y el 40% de la energía eléctrica impartida en la lámpara se convierte en energía UVC. Esa UVC lo que quiere decir es energía, esa es la longitud de onda corta de la radiación ultravioleta. Normalmente la radiación ultravioleta se divide en tres: la de onda larga, que sería la UVA, la de onda media, que es la UVC, y la de onda corta, que es la de onda media es UVB, y la de onda corta es la UVC. En este tipo de lámpara, debido a que manejan bajas presiones y bajas temperaturas, pues el ensuciamiento de la onda de cuarzo no es un problema, o sea, se ensucian poco. A diferencia de la lámpara de mediana presión, el cuarzo se ensucia, y cuando el cuarzo se ensucia, pues la eficiencia de la lámpara disminuye porque no puede emitir la luz necesaria para poder afectar o se me fue la palabra, o sea, para poder afectar negativamente lo que es el ADN de las bacterias. Bien, le estaba dando entrada a uno de sus compañeros. Continuamos. Las lámparas de baja presión también pueden ser, las normales son hechas de mercurio, pero hay otras que son con amalgama. Estas tienen la diferencia de que pueden manejar altas temperaturas, hasta 100 grados Celsius. También generan la misma longitud de onda, que son 254 nanómetros. Sin embargo, estas lámparas son más eficientes, o sea, tienen una mayor transmitancia que las lámparas de baja presión, que son solamente con mercurio. El ensuciamiento del cuarzo acá tampoco representa un motivo de preocupación porque se ensucia poco. Y en las lámparas de mediana presión, pueden manejar temperaturas más altas
Generalmente solamente del 11 al 12% de la energía eléctrica impartida en la lámpara se convierte en energía y manejan un rango de onda corta. Es un poquito más largo porque desde 220 hasta 280, pero pueden llegar hasta los 400 nanómetros. Entonces, como ellas van en continuo y van emitiendo esa variabilidad de la luz ultravioleta, o sea, no es estándar. Las lámparas de baja presión siempre van a emitir 254 nanómetros. Esta no, estas van oscilando en un rango donde los microorganismos se ha identificado que mueren. Pero ¿qué pasa? Como ahí tenemos una variedad bien amplia de microorganismos y cada uno de ellos pues se ve afectado por diferentes longitudes de onda, pues estas lámparas tienen un rango de acción mucho más amplio que las lámparas de baja presión. Sin embargo, acá sí es obligatorio que la lámpara tenga un sistema automatizado de limpieza. Esta es una lámpara de tubo y esto acá que se ven son los tubos de cuarzo. Normalmente a las lámparas siempre, se lo vamos a ver más adelante, pero siempre hay que darle mantenimiento, porque dependiendo de las sales que estén presentes en el agua, pues se va a crear una incrustación en el cuarzo, y cuando el cuarzo está sucio o tiene una incrustación muy grande, pues la eficiencia de la lámpara va a disminuir drásticamente y no va a inhabilitar a los microorganismos, sino que van a pasar prácticamente igual. En este caso de la lámpara de mediana presión, como el ensuciamiento por las sales que contiene el agua va a ser muy frecuente, pues lo que se hacen es que se pone el sistema automatizado de limpieza. Es decir, esta lámpara ya tiene incluido ese sistema. Cuando usted compra una de ellas, pues viene con ese sistema. Aquí tenemos diferencias entre las lámparas de baja presión y las lámparas de mediana presión. Recuerden que la de baja presión tenemos las estándares y las que son de amalgama. Ambas son monocromáticas. La energía de salida es relativa. Acá es prácticamente 0, en la de amalgama es de 4 y en la de media presión es de 40. La eficiencia de la lámpara es de un 35%, un 40% y aquí va bajando. El costo anual operativo, los sistemas de limpieza requeridos, en el estándar no se requiere, en la de amalgama alguna vez se puede que aplique y en el de baja presión, en el de mediana presión siempre es requerido. El de media presión necesita un enfriador. También el de media presión necesita, como dijimos, que se esté realizando una limpieza en continuo. Se necesita un espacio relativamente grande en el de mediana presión. Y las cámaras de cerrado pueden ser pequeñas o grandes. En el de mediana presión, igual que en el de las estándares. El costo de la lámpara, el de amalgama, las lámparas de baja presión de amalgama, pues tienen un costo superior, tanto como las lámparas superior a las lámparas de baja presión estándares y a las de mediana presión. Acá podemos ver como una diferencia entre estas lámparas. Por ejemplo, siempre tengan en cuenta que este es como un ejemplo de un agua que se va a tratar. Y con la de baja presión estándar se necesitaban 12 bombillas, 12 lámparas. Mientras que con la de media presión solo 2 lámparas. Entonces aquí vemos el consumo energético que se requiere por lámpara. En la de baja presión serían 0.25 kilowatts por lámpara
y la de media presión de 4.2 kilowatts por lámpara. La vida útil es la mitad prácticamente en la lámpara de media presión, mientras que en la de baja presión la vida útil es más larga, es de 8.760 horas, aunque en la práctica normalmente a las 8.000 horas se suelen calmar las bombillas de la lámpara. En 8.000 horas, este es el consumo energético. Las lámparas de media presión tienen un consumo energético mucho más grande que la de baja presión. Aquí vemos el precio. Las lámparas de baja presión cuestan, en este ejemplo, cuestan $281, mientras que la de media presión 1.500. Aunque como se están utilizando menor cantidad de media presión, que son solamente 2, mientras que en la de baja presión serían 12 bombillas, 12 lámparas, pues ahí el costo es más o menos igual. Serían $3.372 para la de baja presión y $3.000 para la mediana presión. El costo anual operativo y la cantidad de energía. Bien, ¿preguntas hasta acá? Maestra, y en las industrias, ¿cuáles lámparas son las más usadas, por así decirlo? Generalmente se usan las estándares. Más adelante vamos a ver, siempre, dependiendo de la instalación, tú puedes usar lámparas que van en tubería, que son las que hemos mostrado. Por ejemplo, estas lámparas, este tipo de lámparas van en tubería, o sea, son conectadas a una tubería y de ahí vuelven a otra, el agua ya tratada o desinfectada vuelve a otra tubería ya de salida. Sin embargo, en aguas ya en tratamiento de fluentes residuales se utilizan mucho las lámparas de canal. También se pueden utilizar las lámparas de tubo, sin embargo, las de tubo se aplican más para agua potable, porque necesitan de una calidad de agua, donde se tienen que enviar agua con menor o concentraciones de sólido suspendido totales menor a 10, prácticamente nada de color y la turbiedad al mínimo, porque si no, esto le afecta bastante. Mientras que la lámpara de canal que se usan en aguas residuales no es que los sólidos no le afecten, también le afectan, pero tienen una tolerancia un poquito mayor. La de canal también se pueden aplicar para agua potable, por ejemplo, cuando es mucho el caudal de agua, lo pueden poner también por canal, pero generalmente la aplicación o la mayor aplicación de esta lámpara de canal es para aguas residuales. Más adelante la van a ver. Esta tecnología que yo les estoy mostrando, la de amalgama y la de mediana presión o de media presión, pues se han estudiado mucho y se están aplicando. Porque, por ejemplo, la de media presión, como usan menos lámparas, pues el costo operativo va a ser menor. Siempre, independientemente de la lámpara que sea, la de baja presión cada 8.000 horas hay que cambiarla. Si tú no la cambias después de que tienen 8.000 horas de trabajo, no de instalada, porque hay veces que las plantas no trabajan 24 horas al día, sino que tienen su parada, y normalmente las lámparas tienen un sistema o un contador que va contando las horas de trabajo de la lámpara. Dependiendo de la automatización que tú tengas, pues te puede generar una alarma que te indica que ya la lámpara está próxima se deba de reemplazar. Si no se reemplaza, pues eso es un reloj suizo. Pasaron esas 8.000 horas
Esa lámpara no hace nada, los microorganismos pasan por ahí igualito. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bien. Las lámparas son muy utilizadas para la destrucción de cloramidas. Generalmente cuando se usan en piscina, se está evaluando mucho esta tecnología, porque sí o sí tienen que usar cloro, pero lo que hace que cuando usted se baña en una piscina, le ponga los ojos rojos, le reseque la piel y le maltrate el cabello, son las cloramidas que se forman. O sea, cuando todo ese protector solar que se usa, el sudor y la orina, que muchas personas se orinan, cuando se ve en contacto con el cloro, pues se forman las cloramidas. Estas son varios tipos, están las monocloraminas, las dicloraminas y la tricloramina. Entonces lo que hacen en muchas piscinas es que siempre pasan el agua por lámpara ultravioleta y evitan la formación o destruyen estos compuestos químicos. El cloro, señores, siempre se va a tener que utilizar, aunque genere muchísimos residuos que son dañinos, tanto para la persona y para el medio ambiente. Claro, todo va a depender de la concentración en que se esté utilizando. Siempre va a ser necesario utilizar cloro, porque el cloro es el compuesto químico que te permite mantener un residual. Y ese residual, como habíamos conversado ayer, es el que te garantiza que el agua no se te va a reinfectar. No va a volver a haber un crecimiento microbiano. La lámpara ultravioleta te hace una desinfección en el momento. Es muy buena porque no necesita un espacio grande. La desinfección se hace en cuestiones de segundos. Sin embargo, una vez el microorganismo pasó de ahí, si en todo el recorrido, en la línea de distribución de ese líquido o de esa agua, hay alguna contaminación microbiana, pues el agua se va a contaminar. Porque solamente la lámpara te da una desinfección en el instante. Desde que esa lámpara pasó por desde que ese líquido pasó por la lámpara ultravioleta y recorrió unos cuantos pies, pues se puede contaminar en cualquier momento. No hay nada que garantice que no se contamine. Por eso muchas veces, aunque se utilicen las lámparas, y eso se usa muchísimo en la industria, que tú usas la lámpara ultravioleta para que te haga la desinfección y mantienes un residual de cloro bajo de 0.5 ppm para garantizar que el agua siempre esté inocua. Eso te ayuda porque la lámpara ultravioleta eso prácticamente trabaja solo. Tú no tienes un costo operativo. Con el cloro, cuando tú desinfectas simplemente con el cloro, pues tú tienes un costo operativo constante porque tienes que estar comprando el cloro, aunque el cloro es súper económico, pero tienes que estar comprándolo siempre. Tienes que tener una persona ahí que esté pendiente de que el nivel del tanque bajó, de que cambie el tanque, mientras que con la lámpara solamente es cada 8.000 horas, pues cambiar la bombilla. Y claro está, una vez al mes hay que darle cierto mantenimiento, pero no es algo del día a día como la dosificación de cloro. Siguiendo con lo de la cloramida, lo que hace la lámpara ultravioleta es que como eleva la energía, rompe los enlaces que hay entre el cloro y el nitrógeno o el cloro y el hidrógeno mediante fotólisis. Entonces, la energía ultravioleta de onda corta, que va desde los 200 hasta los 250 y tantos, rompen los enlaces de agua creando radicales OH o hidróxido, que se producen y son oxidantes potentes que atacan la cloramina. Y ahí cuando se producen estos radicales OH por el efecto de la radiación ultravioleta,
A este proceso se le llama fotooxidación. Esa fotooxidación también se utiliza en los tratamientos de oxidación avanzada, que creo que vamos a ver el lunes. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Acá vamos a hablar un poco del mantenimiento que se le debe de dar a la lámpara ultravioleta. Dependiendo de la calidad del agua donde se tenga instalada la lámpara ultravioleta, si tiene muchas sales disueltas o mucha materia orgánica, pues el cuarzo, que es lo que recubre a la lámpara, pues se va a ensuciar. Si el cuarzo está sucio o está incrustado, pues la lámpara, la luz ultravioleta que emite la lámpara, pues no va a llegar hasta los microorganismos y la desinfección no va a ser eficiente. Entonces, un agua que no sea muy contaminada, o sea, que no tenga mucha contaminación, un agua potable, normalmente tú le puedes dar mantenimiento a esa lámpara cada 3 meses, siempre y cuando no tenga una dureza alta. Ahora, si tú lo pones, por eso siempre la lámpara ultravioleta se pone ya al final del tratamiento. No es recomendable que se ponga al inicio, porque siempre el agua, independientemente que sea de pozo o agua superficial, va a tener una dureza por encima de los 20 ppm, que es lo que donde te trabajaría muy bien la lámpara ultravioleta, y se te van a generar las incrustaciones. Entonces, generalmente se pone ya al final, después de los ablandadores, después del sistema de osmosis inversa, que es un agua que no tiene dureza o tiene poca concentración de sales disueltas. Entonces, la lámpara siempre va a trabajar eficientemente y los mantenimientos se harán cada 3 o cada 4 meses para verificar que todo está bien. Siempre se saca, en agua potable tú la sacas la primera vez a los 3 meses, si ves que el estado del cuarzo está bien, pues vas aumentando la frecuencia de ese mantenimiento hasta lograr ya que haya o sea, que se vea el ensuciamiento del cuarzo o la incrustación. ¿Por qué? Porque en verdad lo ideal sería que estos tubos no se saquen, porque son muy delicados, eso se rompe fácilmente. Esas lámparas tienen un costo considerable. Entonces, lo aconsejable es que cuando se vayan a dar esos mantenimientos, sea una persona que esté capacitada para hacerlo y que sea una persona delicada. Que se tome su tiempo y haga todo con delicadeza. Cuando las lámparas están muy incrustadas, generalmente se limpian con una solución de ácido acético o con vinagre. Se le pasa un pañito como lo que usamos para limpiar los lentes, porque tampoco se puede rayar. El cuarzo no se debe de rayar. Y se limpia de esa manera. Una vez se limpia, pues entonces usted procede nuevamente a introducir el cuarzo y a introducir la bombilla. Cada 8000 horas para sacar la bombilla hay que hacer lo mismo. Se saca, generalmente las lámparas de tubo tienen como esta rosca que es de goma, se desenrosca, se ala hacia afuera, se saca el cuarzo y se saca la lámpara. Esta rosca tiene unos horrines que permiten que haya un sellado, porque donde está la bombilla, o sea, dentro del cuarzo no debe de entrar agua. Si entra cualquier líquido, pues la lámpara se va a dañar. Por eso todo eso se tiene que hacer con mucha delicadeza. ¿Preguntas? Bien. Estas son las sustancias que causan interferencia con la radiación ultravioleta. Todo que es la DBO, la DQO y los carbonos orgánicos totales tienen un efecto mínimo o despreciable, excepto cuando los materiales húmicos forman
conforman en su mayor parte la DBO. ¿Qué pasa con estos materiales que son parte de la materia orgánica? Bueno, pues los materiales cúmicos tienden a dar una tonalidad amarillenta y esto evita que los rayos ultravioleta pues atraviesen todo lo que es el cuarzo y llegue a los microorganismos. Por eso si el agua tiene una alta DBO, lo aconsejable es que antes de pasarla por una lámpara ultravioleta, pues esto se elimine. Por eso siempre las lámparas ultravioleta van a estar en el tratamiento terciario. Porque si hay una alta DBO, usted no se va, en verdad no es factible tú poner que determinar cuáles compuestos orgánicos son los que están dando esa concentración de la DBO. Como habíamos mencionado, el material cúmico absorbe fuertemente la radiación ultravioleta. Las grasas y aceites se acumulan en el cuarzo de la lámpara y cuando el cuarzo está sucio, pues la luz ultravioleta no va a llegar a los microorganismos. Por eso el trabajo de la lámpara va a ser deficiente. Los sólidos suspendidos totales, como habíamos dicho, cuando tenemos concentraciones de sólidos suspendidos totales por encima de 10 miligramos por litro, pues aparte de que los sólidos absorben la radiación ultravioleta, las bacterias se escudan detrás de estos sólidos, por lo que tampoco vamos a tener una desinfección adecuada. La alcalinidad, ustedes saben que la alcalinidad se puede decir la medida de los carbonatos y los bicarbonatos que estén presentes en el agua, y los bicarbonatos y carbonatos generalmente son sales de metales que cuando se encuentran en la lámpara, que está a cierta temperatura, pues va a causar incrustación o ensuciamiento del cuarzo. Y por esto se va a impedir nuevamente que los rayos ultravioleta pues puedan atravesar el cuarzo y llegar hasta los microorganismos. Lo mismo pasa con la dureza. El calcio y el magnesio son otras sales que pueden formar depósitos y tenemos el mismo efecto que con la alcalinidad. El hierro absorbe fuertemente la radiación ultravioleta y puede precipitar en el tubo de cuarzo. El magnesio también lo absorbe fuertemente y el pH afecta porque dependiendo del pH se van a tener la solubilidad de los metales y también podemos tener la presencia de carbonatos que al final van a representar un ensuciamiento o una incrustación del tubo de cuarzo, por lo que los rayos ultravioleta no van a poder llegar hasta los microorganismos, no se va a destruir o a causar un daño en el material genético de ese microorganismo. Y el microorganismo pues le va a seguir reproduciendo y no se va a poder desinfectar el líquido que estemos tratando. ¿Preguntas hasta acá? Ya tengo una pregunta, profe. Con respecto a la vida útil. Ya, dame un minuto para este señor. Disculpen chicos, me desconecté sin darme cuenta. ¿La joven que tenía la pregunta? Sí, realmente son dos preguntas. La primera es sobre la vida útil de las lámparas. ¿Cómo llevan más o menos el conteo de las horas de uso que ha tenido? ¿Se supone que eso lo presenta en alguna pantalla o de qué forma lo llevan en cuenta? Las lámparas ultravioleta traen un contador integrado
Y una vez la lámpara o pase fluido, pase un líquido a través de la lámpara, pues ahí empieza a contar, porque lo que se cuenta son las horas de trabajo. Y normalmente una planta no trabaja las 24 horas al día, siempre tiene un tiempo que está sin operar. También va a depender, se recomienda que se tenga como un pequeño control automático, porque si la lámpara queda encendida sin que esté pasando un fluido a través de ella, pues ese calor o esa radiación que ella emite va a generar calor y la va a dañar. Recuérdense que en las diapositivas que vimos anteriormente, las lámparas estándares pueden soportar hasta 60 grados Celsius. Más de ahí se va a dañar, la bombilla se va a ver afectada. Entonces, lo que uno hace normalmente en las industrias es que pone un sensor de flujo en la tubería. Tienen como unas paletas que cuando pasa agua, pues se mueven. Entonces, cuando hay un flujo en la tubería, ese sensor de flujo manda una señal para que la lámpara encienda. La lámpara enciende y se desinfecta el líquido que esté pasando a través de ella. Cuando el sensor de flujo detecta que no hay ningún líquido en la tubería, pues la lámpara se apaga o manda a apagar la lámpara, mejor dicho. Entonces ahí se garantiza que siempre que esté fluyendo un líquido, pues va a ser desinfectado y que cuando no esté fluyendo nada, pues la lámpara va a estar protegida porque se va a apagar. Pero ellas sí traen un contador que va contabilizando las horas de trabajo de la lámpara y cuando está bien automatizado, te pueden mandar una alarma. Ya está que hasta tu celular te manda una alarma de decirte, mira, faltan 700 horas para que la lámpara o tengas que hacer el cambio de la bombilla. Si no, el operador tiene que ir y dentro de su rutina diaria, pues tiene que revisar en cuánto va el contador de la lámpara y tomar las medidas necesarias para cuando se estén acercando esas 8.000 horas, pues la bombilla sea reemplazada. Si pasó las 8.000 horas y esa bombilla no fue reemplazada, pues la lámpara no va a desinfectar. Eso es sí o sí. Una vez pasan esas 8.000 horas, eso es como el negocio tal vez de los fabricantes de la lámpara. Cumplió exactamente las 8.000 horas, ahí no hay rejuego. Esa lámpara queda sin funcionamiento. Normalmente, como había dicho anteriormente, uno tiende a cambiarla cuando está cercano a vencerse, le quedan unas 50, unas 100 horas de trabajo, pues uno manda a reemplazar la bombilla. ¿Alguien más tiene? Bueno, la Sí, otra Rodrigo. pregunta que yo tenía, sí. Eso en cuanto a eso que usted mencionó del reemplazo. Ese reemplazo generalmente se toma mucho tiempo, poco tiempo, porque por ejemplo, si es una planta que trabaja no 24 horas, pero tal vez la mayor parte del día, que tal vez no tenga mucho tiempo disponible como para una parada o de mantenimiento. En ese caso se tendrían varias lámparas y, por ejemplo, si se va a reemplazar una, ¿se queda otra funcionando o cómo se haría en ese caso? No, generalmente con las lámparas ultravioleta, déjame presentar mi pantalla de nuevo. Uno no pone equipo de respaldo, solamente se pone una lámpara ultravioleta y el tiempo que dura el reemplazo va a depender de la habilidad del operador. Si es una persona hábil, que tiene experiencia, pues lo va a hacer fácilmente. Si es una persona que no tiene experiencia, pues no le va a ser tan fácil hacerlo. Y va a depender también del caudal de agua que se esté tratando. Déjame ver, por ejemplo, mira acá. Si es mucho el caudal de agua, tú vas a tener varias bombillas. Aunque tú tengas una sola carcasa de acero inoxidable,
pues esa lámpara puede tener, nosotros hicimos una planta de 35 metros cúbicos hora y la lámpara tenía como unas 8 bombillas. Normalmente las lámparas ultravioleta se dimensionan un poco, para un caudal un poco mayor al que ellas están tratando. Por ejemplo, si yo voy a manejar un caudal de 35 metros cúbicos hora, pues es normal que yo dimensione mi lámpara para unos 38 o 40 metros cúbicos hora. Eso me da una flexibilidad de que si hay algún pico, ya sea de carga microbiana, pues ella me lo va a poder absorber. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si es una lámpara grande, que tenga unas 10 bombillas, pues va a tomar más tiempo que si es una lámpara para un caudal más pequeño que tal vez solamente tenga 2 bombillas o una bombilla. Y también va a depender de la experiencia de la persona. En verdad no es complicado, porque es simplemente desenroscar acá, es de goma, esta parte de goma que tiene, con delicadeza, alar el cuarzo hacia adelante o hacia donde tú estés y sacar la bombilla. Hay que tener mucha delicadeza porque ese cuarzo es delicado y es costoso. Si la persona no tiene delicadeza al momento de realizar ese mantenimiento, pues lo va a romper. Y si se rompe, pues es un costo que se va a tener que asumir. Y mientras se rompa, la lámpara va a estar deshabilitada. Dependiendo de la lámpara que se esté utilizando y del caudal, puede hacer que tú no encuentres el reemplazo en el mercado, sino que sea por importación, y a veces puede durar, bueno, si lo trae por vía aérea te dura menos, pero digamos que te dure 1 o 2 semanas. En una planta de agua potable, en una industria, no se pueden dar el lujo de estar 2 semanas sin desinfección. Entonces, en resumen, va a depender de la habilidad de la persona que lo esté haciendo. Pero no es complicado, es bastante sencillo y se puede hacer rápidamente. Ok, gracias, profe. Profe, yo quería hacerle una pregunta de relación. En relación al tratamiento, en relación del tratamiento de agua potable o de agua para consumo, la función de la lámpara ultravioleta es emitir rayos ultravioleta para que los microorganismos presentes mueran o se esterilicen. Estos microorganismos, profesora, que sobreviven pero estériles, ¿le producen alguna función que el agua tenga poca durabilidad en el tiempo antes de ser consumida? Pues mira, la función de la lámpara ultravioleta, como le había dicho, es castrar los microorganismos. Ella no los mata. No, ella inhabilita su capacidad de reproducción. Como causa un daño en su ADN, las células no se pueden multiplicar. Como no se pueden multiplicar y la vida del microorganismo es corta, pues ellos se van a morir. Si la lámpara ultravioleta inhabilitó los microorganismos que pasaron por ahí, pues esa agua en poco tiempo va a ser inocua, te va a salir con 0 unidades formadoras de colonia o NMP del microorganismo, ya sea E. coli o coliforme total, pseudomonas, lo que sea. Sin embargo, sí hay microorganismos que tienen la capacidad de rehabilitar su ADN. Son pocos, pero tienen una enzima que restaura su ADN. Esa se puede decir que es una de las deficiencias de la lámpara, aparte de que no te genera un residual. Tú tienes una desinfección en el instante. Si tú tienes una tubería o una línea de distribución
donde tu punto de uso final del agua está lejano de tu desinfección con lámpara, es muy probable que en el trayecto el agua se te vuelva a contaminar. Y como no mata los microorganismos, sino que inhabilita su capacidad de reproducción, aquellos microorganismos que puedan restaurar su ADN, pues se van a seguir multiplicando. ¿Qué ventaja tiene? Que no te genera subproductos contaminantes como los compuestos del cloro. Sin embargo, por eso es que yo le digo que el cloro siempre se va a utilizar, o mientras se encuentra una solución o un producto, un compuesto químico que lo pueda reemplazar, porque el cloro es económico, te mata los microorganismos, porque es que, acuérdense que ayer vimos que dentro de los mecanismos de acción de los compuestos de cloro, daña su membrana celular. Y al dañar esa proteína, esa membrana, pues ya sea el virus o la bacteria, muere, lo mata. Y aparte te genera un residual. Ese residual te garantiza que no importa si tu punto de desinfección está alejado de tu punto de uso final, tú manejas un residual y te garantiza que el agua pueda llegar libre de contaminación microbiana y que pueda ser utilizada con toda seguridad. Gracias, profe. Profe, yo Para tengo una eso pregunta. está. Dígame, Heidi. Es que entonces, ¿cuál sería la eficiencia que tendría ese método? Porque si como quiera, habría que utilizar el cloro para, luego de que ya se trata con la luz ultravioleta, entonces la eficiencia de este método no es muy alta. Por ejemplo, si tú vas a utilizar, digamos, un agua potable, no es lo mismo tú desinfectarla con lámpara ultravioleta y mantener un residual de cloro de 0.5, porque tú vas a diseñar tu lámpara ultravioleta para la carga microbiana que tiene tu agua. No es lo mismo tú solamente dosificar cloro para mantener un residual que tú dosificar cloro para mantener el residual y eliminar los microorganismos. Hay veces que la contaminación del agua es tan grande que tú tienes que manejar 3 ppm de cloro. Y dependiendo del caudal de agua que tú vayas a tratar, mantener 3 ppm pues es un costo operativo grande. Entonces tú al final se sacan los numeritos y si tú ves que tu costo operativo más el trabajo de la logística de tú tener ese cloro que tal vez lo tienes que tener almacenado, que tienes que tener un personal que esté pendiente de que si el cloro se acabó, que si hay que cambiar el tanque, todo eso se toma en cuenta. Mientras que cuando se pone una lámpara ultravioleta, prácticamente tú te olvidas de eso. En agua potable, digamos, cada 4 o 6 meses revisas el cuarzo a ver si tiene algún ensuciamiento o tiene alguna incrustación. Y si no, la misma lámpara te va a mandar un aviso, mira, tienes que cambiar la bombilla. Y cuando tú dosificas 0.5 ppm de cloro solamente para tener un residual, primero genera menos subproductos contaminantes y tiene un costo operativo más reducido. Esa es la ventaja y la utilidad de la lámpara ultravioleta. Ahora, si tu caudal de agua es poco, no tiene mucha agua que desinfectar, pues ahí todos los numeritos son al final del día lo que inclinan la balanza hacia una u otra tecnología. Ok, Bien, gracias. continuamos. Aquí hay varios aspectos que debemos de tomar en cuenta al momento de diseñar una lámpara ultravioleta. Y es el tipo o calidad de agua que se quiere desinfectar, el caudal o flujo de agua o de líquido, el porcentaje de transmitancia,
que debe de darte esa lámpara para poder desinfectar. Si tiene, que eso también va con la calidad del agua, si tiene concentraciones altas de hierro, manganeso. Y la dosis a utilizar. Normalmente en agua potable se maneja en lámparas ultravioletas con una dosis de luz UV de 30 microwatts por centímetro cuadrado, miliwatts por centímetro cuadrado. Cuando es para agua residual, la dosis que se maneja es de 40 miliwatts por centímetro cuadrado. ¿Por qué es más alta? Porque las aguas residuales pues tienen más compuestos contaminantes que van a interactuar con esa luz ultravioleta. Entonces es necesario que la lámpara sea más potente. Debe ser más potente cuando se utiliza para desinfectar aguas residuales que cuando se utiliza para desinfectar, si se puede decir agua potable, más bien agua de pozo o de fuentes superficiales que tienen menos contaminación. Aquí podemos ver algunos de los microorganismos y las dosis que necesitan para ser inhabilitados. Por ejemplo, la legionela, con una dosis de 2, queda inhabilitada. Los Streptococcus en 4.5. La hepatitis, el poliovirus de 12, y así va subiendo hasta las infecciones de necrosis pancreática. Eso en verdad, 60, normalmente la lámpara, esas ya son lámparas especiales que no son muy estándares y no se encuentran fácilmente en el mercado. Normalmente una lámpara que tú encuentras fácilmente son las de 30, las que tienen una dosis de 30, que se utilizan para agua potable, y la de 40, ya son como estándares que son fáciles de conseguir. Aquí tenemos las lámparas de canal. Las imágenes se ven un poquito borrosas, pero estas lámparas se utilizan mucho para la desinfección de aguas residuales. Se hace un canal de concreto, ya puede ser de bloque o hormigón, y se introducen las lámparas dentro del canal. El agua corre a través del canal y ya la lámpara van a hacer su acción desinfectante. Volvemos a mencionar que cualquier líquido que vaya a ser desinfectado con lámpara ultravioleta tiene que tener una baja concentración de sólido suspendido. Normalmente cuando se va a utilizar desinfección con lámpara ultravioleta en efluentes o en plantas de tratamiento de agua residual, luego del sedimentador secundario, si son sistemas biológicos, pues se pone un sistema de filtración. Normalmente cuando los caudales son grandes se ponen unos filtros metálicos que manejan altos caudales de agua y entregan la calidad de agua requerida para que las lámparas ultravioletas puedan tener un desempeño óptimo. La que ustedes ven acá son las lámparas de tubo. Se utilizan más en agua potable y en aguas residuales también se pueden utilizar cuando se manejan caudales pequeños. Estaban acopladas a las tuberías del proceso de la planta. Normalmente se instalan luego de una microfiltración. Se ponen filtros de 10 micras antes de alimentar una lámpara ultravioleta que vaya a desinfectar agua residual tratada, porque no es que el agua residual cruda se pueda meter por una o hacer pasar por una lámpara ultravioleta, no. Tiene que seguir todos los tratamientos que ya hablamos de ellos en las clases anteriores. Entonces ya la lámpara ultravioleta es un tratamiento terciario, es el final, es un tratamiento de pulimiento. ¿Preguntas? Bien. Yo quiero hacer unos cuadros con las ventajas y las desventajas de los diferentes
tecnología de desinfección que vimos entre ayer y hoy. Ayer vimos los compuestos químicos, la desinfección a través de compuestos químicos, y hoy vemos la de la lámpara ultravioleta. Entonces quise hacer este cuadro con las ventajas de cada uno de esos compuestos que vimos ayer, las ventajas y la desventaja, y también de la lámpara ultravioleta. Vamos a iniciar con el cloro. Esta tiene la ventaja de que la tecnología está súper probada. Es un desinfectante efectivo. El cloro residual se puede monitorear y mantener. Se puede tener una lectura al instante, porque al ser un método o una tecnología tan utilizada, pues se ha estudiado mucho. Normalmente, o ya digamos que la Organización Mundial de la Salud y la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pues establecen que cuando tú manejas un ORP de 650, se garantiza que tu agua está desinfectada. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen unos sensores, un sensor y un controlador de ORP, y te va dosificando cloro, o te dosifica el cloro necesario para tener un ORP de 650 a 700 milivoltios. Cuando el sensor te lee esa concentración o esa medida del ORP, pues la bomba dosifica menos. Generalmente esto se realiza con un control proporcional. La bomba siempre va a estar dosificando, solo que en menor o mayor cantidad, dependiendo de la calidad del agua que le esté entrando. Entonces ya con estos equipos, tú puedes garantizar que el agua te está saliendo desinfectada con esas lecturas. Sin embargo, con los otros métodos, ya sea ozono o lámpara ultravioleta, no se pueden tener esas lecturas, de que tú no puedes saber que tu agua está bien desinfectada a través de un sensor. Tienes que esperar a tomar esas muestras, sembrarlas, y creo que el análisis microbiológico más rápido para coliformes totales y E. coli te sale en unas 24 horas. Ya cuando es pseudomonas son como 48 horas, entonces tienes que tener un tiempo para poder verificar la efectividad del tratamiento que se está aplicando. Claro está, esto se hace principalmente cuando es agua potable que las personas van a ingerir, o en la industria de alimentos cuando están utilizando, cuando esta agua es parte del producto. Otra ventaja del cloro es que es excelente para el control de olores, oxida los sulfitos, es económico y está disponible como hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio y como cloro gas. Desventaja: se generan compuestos químicos peligrosos, como los clorofenoles, la cloramina y muchísimos otros que sabemos que son cancerígenos y causan daño a la vida acuática. Comparado con otras tecnologías, requieren un tiempo de contacto largo. O sea, siempre se pone comparado con otra tecnología porque digamos que yo necesito un tiempo de contacto de 30 minutos con el cloro. No es, pueden decir, bueno, media hora no es un tiempo largo. Sin embargo, una lámpara ultravioleta te hace la desinfección en cuestión de segundos, igual que el ozono. Entonces, comparado con esas otras tecnologías de desinfección, pues sí tiene un tiempo de contacto largo. Oxida el hierro, el magnesio y otros compuestos inorgánicos. Entonces, si tu agua tiene estos contaminantes, como el cloro va a reaccionar con ellos, pues te va a consumir, vas a tener un mayor consumo de este compuesto químico, lo que va a repercutir en el costo operativo. No sé si se acuerdan de ayer que pusimos una tabla que uno de los requisitos para que un desinfectante sea ideal, pues es que reaccione solamente con la materia orgánica, y más la materia orgánica microbiana, o sea, de origen microbiano. No que reaccione con otras materias orgánicas ni con los minerales. Por eso es una desventaja del cloro, porque vas a tener un mayor consumo.
Y también incrementa la concentración de los sólidos disueltos totales. Recuérdense que son el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio. Cuando se disocian en el agua, que ya hacen su acción desinfectante, pues tú vas a tener estos compuestos que te van a aumentar los sólidos disueltos totales. Estás adicionándole al agua otros iones. En el caso del dióxido de sodio, es tan efectivo como el cloro. Es un buen desinfectante. Las propiedades de oxidar no son afectadas por el pH. En el caso del cloro sí. Recuerden que a menor pH el cloro trabaja mucho mejor. Y proporciona un residual. Al igual que el cloro, el dióxido de cloro proporciona un residual. ¿Qué desventaja tiene? Que tiene que ser generado in situ, porque se degrada fácilmente. Entonces, el dióxido de cloro hay que generarlo en el lugar donde se va a utilizar. Se generan compuestos peligrosos, se descompone con la luz solar. Al igual que el cloro, oxida los metales y varios compuestos inorgánicos. También incrementa los sólidos disueltos totales y tiene un costo operativo alto. El ozono, por otro lado, es más efectivo que el cloro porque es mucho más oxidante, tiene un poder oxidativo más grande. Es un desinfectante efectivo, su acción no se va a ver afectada por el pH, tiene un tiempo de contacto corto porque como el ozono es tan reactivo, eso es en fracciones de segundos, pocos minutos, pues ya hace su acción desinfectante. Oxida los sulfitos, requiere poco espacio y aumenta el oxígeno disuelto en el agua o en el líquido que se esté tratando. ¿Qué desventaja tiene? No se puede medir inmediatamente. Si la desinfección fue efectiva, como dije anteriormente, hay que sembrar las muestras y esperar un tiempo a ver si hay crecimiento microbiano o no en las plaquitas donde se estén sembrando. Se generan compuestos químicos peligrosos, no genera efectos residuales. Cuando se desinfecta con ozono, hay que dosificar una pequeña cantidad de cloro para que en todo el sistema de distribución, pues ese líquido no se vaya a contaminar nuevamente. Oxida los metales, los compuestos inorgánicos, requiere un destructor del gas. Todos los generadores de ozono tienen este sistema de seguridad, que si hay algún escape, pues destruye el ozono. Esos equipos de ozono, esos sonadores deben de ser tratados con cuidado. En las plantas donde se requieren generadores de ozono bastante grandes, tienen que ser tratados por personas capacitadas, porque esto puede generar, es explosivo. Las personas que están expuestas constantemente con el ozono representan un riesgo para su salud. Es costoso y es muy corrosivo. Como tiene un poder oxidante tan grande, pues es muy corrosivo. Acá le pido disculpas porque dejé ozono, pero en verdad esto es de la lámpara ultravioleta. Esta es ventaja y desventaja de las lámparas ultravioletas. La ventaja es de la lámpara ultravioleta que no genera residuo tóxico, desinfecta efectivamente. Las propiedades de biocidad no son afectadas por el pH, no requiere tiempo de contacto, no incrementa las concentraciones de sólidos disueltos totales. La desventaja no puede ser medida inmediatamente si la desinfección es efectiva. Es menos efectiva para inactivar algunos virus y esporas. Estos son los que tienen la capacidad de poder restaurar su ADN. No genera efecto residual, por lo que siempre se va a tener que dosificar
una pequeña cantidad de cloro residual. Se tiene que hacer un buen diseño hidráulico y requiere de lavados ácidos para eliminar la incrustación cuando el agua tiene alto contenido de sales. Y el costo es relativamente alto. ¿Tienen preguntas? ¿No hay De mi preguntas? parte, no. Bueno, ¿entendieron todo? Chicos, vamos a tomar un receso de unos 10 o 15 minutos y por favor vamos a leer el artículo que le pasé hace unas cuantas horas para entonces debatirlo acá entre todos. Ok. Bien, bien, vamos a tomar el receso.
Hola chicos, ¿me escuchan? Hola. Aquí está. Escuchamos. Sí, profe, estamos presentes. Bien. Yo les voy a compartir nuevamente mi pantalla con el artículo porque subrayé unas cuantas cosas que me parecieron importantes que ustedes lo tengan en conocimiento, aunque sea por cultura general. Bien, ¿ustedes pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, se observa, se observa. Bien. Primero, normalmente en las aguas potables, las normas, tanto internacionales como locales, se enfocan mucho en las siguientes bacterias: E. coli, coliformes totales, aerobios mesófilos y pseudomonas. Esas son las bacterias en las cuales se enfocan más las normas para agua de tomate. Acá las normas que rigen esa calidad de agua son la Nordón 1 para agua de uso doméstico y la Nordón 64 para agua de beber. En las aguas residuales, normalmente lo que te exigen las normas cuando es para vertimiento son los coliformes totales y los fecales, más los coliformes totales que envuelven también los fecales. Y son muchísimo más permisivas cuando es para agua de vertimiento para verter, ya que cuando en base a lo que es agua potable o en agua para reuso. Entonces, tomando esto en consideración, acá yo subrayé algo. En la presentación de hoy, yo les mencioné a ustedes que las lámparas ultravioleta pues tienen su acción desinfectante. Perdón. Por la luz ultravioleta que emiten y por la longitud de onda de esa luz. Normalmente se dividen en tres. La VA, que es la de onda larga, se maneja en el rango de 400 a 315 nanómetros. La longitud de onda media, pues el rango es de 315 a 280 y la de onda corta de 280 a 100. O sea, se manejan en ese rango de acción. Algo más que considero súper importante es que el daño que hace la luz ultravioleta en las células es porque penetra la pared celular y es absorbida por el ADN y el ARN. Entonces, ¿cómo lo hace? Las une entre sí, forma un doble enlace e impide la reproducción de la célula o la muerte de la misma. Entonces, este es el mecanismo de acción de la lámpara ultravioleta. La luz es absorbida por la célula, causa un daño en el ADN y el ARN. Entonces, esto impide la capacidad de reproducción de los microorganismos y posteriormente causa la muerte de la célula. Algo más que vi también interesante
Es que siempre que ustedes hablen de lámpara ultravioleta tienen que hablar de transmitancia, porque esto es lo que le va a decir la capacidad desinfectante que va a tener esta lámpara ultravioleta. La transmitancia lo que te dice es la capacidad que tiene el agua para dejar pasar la luz. Entonces, a esa longitud de onda de 254 nanómetros, que es donde se manejan normalmente las lámparas de baja presión, las estándar, ¿cuál sería el porcentaje de transmitancia que tienen? La transmitancia va a disminuir de los compuestos orgánicos o de los contaminantes que tenga el agua o el líquido por tratar. Por eso es súper importante que al momento de elegir una lámpara ultravioleta, incluso un suplidor responsable, cuando ustedes le pidan una cotización de una lámpara ultravioleta, le va a requerir una calidad del agua, con parámetros físico-químicos como microbiológicos. No es solamente que le manden que cuál es la cantidad de bacterias, unidades formadoras de colonia o número más probable, que son las unidades de medida cuando se hace análisis microbiológico. Aparte de eso, te va a pedir análisis físico-químico de esa agua, para ellos poder garantizar que esa lámpara sea eficiente. Y normalmente para el agua potable, el intervalo de transmitancia que se maneja es del 75 al 95%. Para agua residual es muy variable porque va al agua que tú estés tratando. Por eso, cuando se va a seleccionar una lámpara para tratar agua residual para desinfectar agua residual tratada, ahí sí es súper importante que se mande una caracterización de esa agua al suplidor de la lámpara, para que pueda entonces mandar el equipo idóneo para poder desinfectar esa agua. Algo más acá, que es importante que ustedes conozcan, aunque sea por cultura general. Hay dos métodos de hacer análisis microbiológico, que es por unidades formadoras de colonia o por NMP. Ambos métodos son confiables y son autorizados por muchísimas entidades internacionales, como la OMS, la EPA. Acá, sin embargo, las normas te exigen para agua potable NMP, que es el número más probable. ¿Cuál es la diferencia entre ambos métodos? Este que vemos acá es filtración por membrana. El NMP es otro método un poco más largo y más laborioso, porque hay que sembrar las muestras en varios tubos y lleva un proceso más largo. Sin embargo, el proceso de filtración al vacío es un método rápido que te da rápidamente un resultado de cuál es la calidad del líquido que tú tienes. Generalmente se coloca un embudo de acero inoxidable y se crea un vacío. Por esta parte se siembra, generalmente se siembran unas plaquitas. Déjenme buscarle un método que yo tengo acá, un procedimiento para que lo puedan ver más al detalle. Denme un minuto, por favor. Un minuto. Ya lo tengo. Voy a dejar de compartir la pantalla y la voy a compartir de nuevo.
¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Normalmente lo que se hace es, este es un equipo de filtración por membrana. Este es un embudo. Este es un matraz con una salida lateral. Se coloca una manguera. Por esta manguera se crea un vacío. Y siempre, esas son técnicas de siembra, pero acá, sobre este filtro se coloca un papel filtrante de 0.5 micra, que es este que está acá. Se pone sobre el filtro, se sella el embudo, se crea la succión y pasa todo el líquido a través de esa membrana. Entonces, ese filtro se siembra en una plaquita. Esos son medios liofilizados, o sea, vienen secos, tú lo tienes que humedecer. Y ahí, dependiendo del tipo de bacteria que tú quieras verificar o evaluar si hay crecimiento o no, pues vas a tener un medio diferente. Entonces, ese análisis es un método rápido para tú poder identificar la cantidad de bacterias que debe de tener. Para agua potable debe ser 0. No debe de tener microorganismos. Pero ese es un método sencillo y rápido y en 24 horas tú tienes un conocimiento de la calidad de agua en cuanto a coliformes y E. coli. Si es pseudomonas son 48 horas. Era simplemente para que ustedes tuvieran una idea. Entonces vamos a seguir con el artículo. Ya va. Bien. Y ya como era de esperar, en los resultados del artículo, pues ellos obtuvieron, en resumen, que con 4 segundos de exposición con radiación ultravioleta de onda corta, pues estos microorganismos, los coliformes totales y los termófilos, pues serán eliminados eficientemente. Ahora yo quiero saber si ustedes tuvieron tiempo para empezar a darle un vistazo rápido a ese artículo y que me den sus comentarios sobre el tema. Si tienen algunas preguntas, pues entonces es el momento de hacerlas. ¿No lo pudieron revisar? ¿No tienen Si nos da unos preguntas? minutitos, maestra. Sí, Ok, profesor. perfecto, revísenlo. Revísenlo, le voy a... Maestra, por mi parte yo le di un vistazo rápido y lo que más me sorprendió a mí fue, por así decir, la velocidad con que trabaja el equipo de luz ultravioleta, porque ya a los 4 segundos no había coliformes presentes y ni tampoco los que son termotolerantes. Sí, en verdad la lámpara ultravioleta, eso es prácticamente al instante, porque se emite esa radiación a esa longitud de onda, la cual causa un daño inevitable a los microorganismos que están expuestos. Como vieron lo que le presenté en el artículo, pues causa un daño en el ADN,
que evita que los microorganismos se puedan reproducir. Pero es algo bastante rápido. Son cuestiones de segundos. No es que hay que esperar un tiempo largo para obtener un resultado. Yo quería agregar también que, ¿me escuchan? Que a veces tengo esto. Sí, te escucha bien. Gracias. Yo quería agregar también que el método es muy bueno. Lo único malo o lo negativo, que también lo señalan en el documento, es que no tiene un efecto residual, como por ejemplo el cloro. Por eso luego de utilizarla es necesario agregarle la cloración al final, aunque yo pienso que también va a depender de cuál será el destino final de esa agua, porque si por ejemplo es para vertirla a aguas superficiales y se trata bien, o sea, se le eliminan todos los nutrientes que pueden causar eutrofización y todo eso, y es solamente para vertir, pues no sería necesario utilizar lo que es un cloro residual, con simplemente tener la lámpara, pues sería suficiente. Así que va a depender del uso que se le vaya a dar a esa agua también. Y también que ellos recalcaban ahí que en cuanto a costos también era económico porque se ahorraban espacio y el tener también que algunas veces tener que, o sea, como crearle ¿cómo se dice? Porque para poner lo que es la cloración es necesario tenerle un espacio dentro de la planta. Y si se utiliza la lámpara, pues se ahorra ese espacio. Además de que ellos recalcaron lo que usted había mencionado anteriormente, de que es bueno porque la planta no, con ella, como es simplemente algo físico, no se crean sustancias dentro del agua que puedan ser dañinas a la salud, porque ella todo lo que hace es de forma física. Muy importante lo que menciona María. Y es que sí, para cuando se está desinfectando aguas residuales, no es necesario dosificar cloro. Cuando el agua se trata para verter al medio ambiente, incluso la norma de medio ambiente te regulan el cloro. O sea que si se utiliza lámpara ultravioleta como para el tratamiento de aguas residuales, para la desinfección de esas aguas, no es necesario tener un cloro residual. Y como las especificaciones de las normas para verter al medio ambiente son bastante holgadas respecto a agua potable, porque estamos hablando de 1000 número más probable en 100 mililitros, o sea, una lámpara ultravioleta para agua residual que tenga un buen pretratamiento, como bien tú dijiste, que se remuevan los nutrientes, se remueva bien la DBO, te puede entregar unos coliformes totales en 100 NMP o menores de 100. O sea que tú cumples, pues, pero por mucho la norma y no tienes la necesidad de dosificar cloro. Y más aún, en aguas residuales se están utilizando muchísimo la lámpara porque te quitas de encima el problema de que si sobredosificas cloro, pues la norma medio ambiente te puede multar. Exacto. Bien, chicos, tómense entonces unos minutos para que puedan revisar el artículo. Que ya casi se está agotando la hora, pero bueno, tomen un par de minutos, lo revisamos y las dudas que tengan, pues las aclaramos. Maestra, solo faltan 15 minutos para que sean las 9. Yo puedo aportar algo también si desea ahora. ¿Sí, Maya? De lo que Gabriel estaba diciendo, que a él le impresionó que el tiempo de exposición en las lámparas fue de 4 segundos, que en el documento dice que eso depende mucho de la turbiedad del agua.
que había otras personas que habían hecho experimento también, pero que habían durado 300 segundos y esto era porque el agua tenía mucha turbiedad, es decir, que había muchas partículas en esa agua, lo que hacía que tuviese que durar más tiempo de exposición en las lámparas ultravioleta. Y también que de los 3 tipos de ondas que tiene la lámpara ultravioleta, la más adecuada para ese tratamiento fue la de la ultravioleta de onda corta, creo que se dice así. Sí, recuérdense que como vimos en la presentación, dependiendo de la calidad del agua, siempre van a haber unos cuantos compuestos que van a interferir en la desinfección por radiación ultravioleta. También lo hacen en la desinfección con productos químicos. Entonces, entre ellos están los sólidos suspendidos, la turbidez, los TDS, todo eso pues va a interferir en el buen desempeño, en el buen funcionamiento de la lámpara. Sí, profesora, quería hacer una aclaración Sí, en cuanto dígame. al artículo. El uso de lámparas ultravioletas Se escucha entrecortado, Ers. ha sido. Sí, el uso de las lámparas ultravioletas son suficientes por la época y en casi tal. No se escucha bien, no se escucha bien. Profe. No se escucha bien. ¿Se me escucha? Entrecortado te escucho. Bien. Y ocurre que el uso oro también es. Sí, no se escucha bien. No, escríbelo por el chat mejor. Ah, bien. ¿Hay interrupción? Ah, bien, bien. Es realmente los microorganismos. Si no te escuchas, escríbelo por el chat de la videollamada. Bien, está bien, profe. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene un comentario o una opinión? ¿Una duda? Vamos a ver si Delsin escribe su pregunta para no dejarlo así. Bueno, chicos, si no tienen dudas, entonces dejemos la clase hasta acá. El lunes empezamos a la hora acostumbrada, a las 6 de la tarde, de 6 a 10, y vamos a ver lo que son los procesos de oxidación avanzada. Que tengan un feliz resto de la noche y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Descansen. Linda noche. Para